Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Santisteban Maza y soy especialista en el tema de protección de datos personales en posesión de particulares. Hoy quiero traerles a su atención a un tema fundamental que se está volviendo una práctica en las áreas de selección y reclutamiento, que es la consulta del buró laboral para la toma de una decisión determinada. Bueno, analizado el Buró de Laboral desde el punto de vista de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, a tu empresa, a tu negocio, lo puede estar poniendo en cierto riesgo, por lo que es importante, antes de continuar, establecer una pequeña base de lo que es el buró laboral para aquellas personas que no conocen cuál es el alcance de este sistema. Bueno, el buró laboral es un pequeño, vamos a ponerlo de esta forma, es una base de datos que reúne información de diversas fuentes, como puede ser los estrados que publica la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o referencias que dan las áreas de recursos humanos sobre un trabajador que laboró ahí. Es importante señalar que, o hago un paréntesis, mejor dicho, que los estrados que publica la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o la Junta Federal realmente solamente señalan el nombre del trabajador y el nombre de la contraparte, es decir, de la empresa a la que está demandando o que viceversa, la empresa está demandando al trabajador. Pero realmente no nos está diciendo cuáles son los motivos específicos de esa demanda o de esa acción judicial que se emprendió en su momento y sobre todo no sabemos cuál fue su proceso de culminación, si fue a través de un convenio, si fue a través de un laudo o alguna otra forma de solucionar el conflicto laboral. Sin embargo, regresando al tema, es importante señalar que esos estrados sí son considerados como una fuente pública de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública o la ley local aplicable en los estados. Sin embargo, es importante señalar que esos boletines buscan o tienen una finalidad determinada, que es la publicidad de los actos jurisdiccionales que están llevando a cabo. Ahora bien, si en este caso los burós laborales que se encuentran, digamos, ofreciendo este tipo de servicios dentro de nuestro país, en muchas ocasiones alegan que tienen el consentimiento del trabajador. Sin embargo, esto hay que ponerlo entre comillas en virtud de que dudo en su momento que tengan la capacidad de estar rastreando a todos los trabajadores que en nuestro país han demandado o que se encuentran enfrente de un proceso laboral. Pero bueno, es importante que si tu empresa o tu negocio o el área de recursos humanos decide utilizar este tipo de herramientas para beneficio, digamos, de la institución a la que pertenece, es importante que reúna varios requisitos para evitar que atentemos contra la finalidad última del tema de protección de datos personales, que es evitar un acto de discriminación con base en la información que se encuentra o de los datos personales. Los primeros pasos que debemos de hacer es, primero, tener un buen aviso de privacidad en el cual la finalidad sea tan clara que permita al trabajador tomar una decisión informada, o perdón, a ese candidato tomar una decisión informada sobre los alcances que puede tener la consulta de su información en el buró laboral. Adicionalmente, debemos de tener mucho cuidado que en ese aviso de privacidad también se desglose todos los datos personales que pueden estar tomándose como referencia o tomándose de manera indirecta a través del buró laboral. Una vez que tuvimos este instrumento, es importante que el candidato haya otorgado el consentimiento expreso. Nos tenemos que asegurar sobre ese tema, es decir, que nos haya otorgado el consentimiento. A lo que voy es que si apenas este candidato esté interesado en tener una relación o iniciar el proceso de selección y reclutamiento en tu empresa o con tu cliente, es importante que antes de que hagas un estudio o investigación en el buró laboral, remitas tu aviso de privacidad con estas características que te he mencionado y adicionalmente, una vez que recibas el consentimiento expreso,
es decir, que te diga si lo puedes consultar o no lo puedes consultar, al momento de que inicies el proceso de selección, no tomes como base para la toma de decisión, como base para decir si ese candidato continúa el proceso o no continúa el proceso, la información ahí establecida en el buró laboral. ¿Por qué? Porque estarías violentando el principio de licitud contemplado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Bueno, con este pequeño resumen quería explicarles qué era el buró laboral y cuáles son los posibles efectos en la materia de protección de datos personales y sobre todo advertirte que tu empresa podría estar enfrentando no solamente el desprestigio de utilizar este tipo de fuentes, pero también si el trabajador presenta una denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, podría estar enfrentando una multa considerable que podría ir desde los 7,000 pesos hasta los 40 millones de pesos, un poco más. Entonces, ¿te importan? Protégelos. No se te olvide suscribirte a mi canal y darle like. Si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí abajo y con gusto te los contesto.